Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. El día de hoy seguiremos nuestro estudio del libro de Ezequiel en el capítulo 17 de los versículos 7 al 8 y saltaremos luego al versículo 15. Para que por favor te ubiques en tu Biblia y estudiemos juntos. Dice la palabra del Señor. Había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Y dice el versículo 15, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Entonces, mis amados hermanos en Cristo, como hemos venido estudiando en este capítulo 17, el Señor habla ahora en una alegoría y por medio de una parábola de unas águilas y de la vid. En este caso, como lo hemos venido aprendiendo y como lo hemos resaltado en el versículo 15, esta vid de la cual estaba hablando era Sedequías. Era este rey que reinó en Judá y justamente lo hemos venido también hablando y lo estudiamos en el libro de Jeremías. Para ver un poquito más de contexto de esta historia podemos ver Jeremías capítulo 37 de esta parte en particular. Entonces, ¿a qué se refiere? Dice, había también otra águila. Esta otra águila dice que se refiere a la nación de Egipto, como también nos lo ilustra el versículo 15. Dice, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto. Entonces, esta gran águila se refiere a Egipto. Inicialmente nos habló de una gran águila. Esta se refería a Babilonia, de hecho al reinado que era de Nabucodonosor, y esta otra gran águila se refiere a Egipto. Dice de grandes alas y de muchas plumas, hablando de la fuerza que tenía en ese contexto la nación de Egipto. Y dice, y aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, es decir, que Sedequías pidió ayuda, es decir, se alió, por decirlo así, con el faraón y con el rey de Egipto y esta nación, y se extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Hizo algún tipo de negociaciones con los egipcios y se quería beneficiar por ello. Dice, en un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, para que fuese vid robusta. Entonces, ¿qué hizo Sedequías? Hizo alianza con Egipto y pues Egipto y el rey de Israel, es decir, Sedequías, hicieron algún tipo de alianza para verse beneficiados a ambos lados. Dice Jeremías 37 del 5 al 8, lo cito rápidamente, dice, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oído de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén, es decir, los caldeos, el pueblo de Babilonia se retiró. Dice, entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, es decir, a Sedequías, que os envío a mí para que me consultaseis, porque Sedequías le había preguntado a Jeremías que si tenía palabra de Jehová. Entonces dice, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Es decir, esto fue algo momentáneo, y por más de que Sedequías y el pueblo del Señor se aliara momentáneamente con Egipto, iba a ser quemada, y esto era un juicio que el Señor ya había estipulado por más de que se hicieran alianzas con otros países.
Entonces termina aquí el versículo 15 diciendo y constatando todo esto que hemos estudiado también en Jeremías y que vamos armando ese rompecabezas, porque recordemos que ese grupo con el que estaba el profeta Ezequiel fue de una primera deportación que hizo Babilonia del pueblo del Señor y se los llevó cautivos. Entonces Ezequiel, el profeta, estaba con ellos y estaba narrando todo esto que iba a acontecer y que estaba aconteciendo. Dice el versículo 15 para terminar, pero se rebeló contra él. Es decir, ¿quién se rebeló contra él? Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Esto era lo que había hecho Sedequías, esta alianza. Ya estaban planeando cómo salir y todo. Dice, ¿será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? Es decir, hablando de Sedequías, el que rompió el pacto podrá escapar. ¿Y cuál pacto? Claramente el Señor no estaba contento con el pueblo de Egipto. De hecho, sacó a su pueblo amado para que no tuviera ninguna alianza con otros pueblos, sino que dependiera totalmente del Señor. Pero esto no lo estaba haciendo Sedequías, sino que estaba confiando en la fuerza de aliarse con otros pueblos, tratando de huir del juicio que el Señor ya les había puesto. Entonces, mis amados hermanos en Cristo, hay mucho que estudiar acá y es hermoso que hayamos podido estudiar el libro de Jeremías, de Lamentaciones, en donde se habla de todo esto, y aún de Isaías. Y si queremos ver un poquito más del contexto histórico de todo lo que estaba pasando, podemos estudiar 2 de Reyes capítulo 24 y 2 de Crónicas capítulo 36 del 10 al 13 para ver un poco más de contexto. Pero ¿qué aprendemos de todo ello? Por más de que nosotros pudiésemos confiar en nuestras propias fuerzas para hacer algo, no lo hagamos. Por más de que tú tengas un familiar, un conocido, un amigo que tenga algún tipo de influencia en el gobierno, que tenga algún tipo de influencia para algo que tú quieras hacer, lo primero que debes hacer es encomendarte al Señor, no vender jamás lo que el Señor te ha enseñado, no vender tus principios, no apoyarte en la fuerza y, como lo he dicho anteriormente, en la influencia de otra persona. No lo hagas, porque si esto no agrada al Señor y si no dependes primeramente del Señor, recuerda que esto no va a ser de agrado al Señor y lo que queremos es agradarle, o si no, seremos igual al pueblo del Señor, a este rey Sedequías, que contratados, y como lo vemos hoy en día, contratados de paz, creen que pueden encontrar la paz, pero la paz verdadera solamente la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Con esta dirección oremos. Amado Dios, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy muchas gracias por tu palabra, por tu verdad, por lo que nos enseña, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites aprender por medio de tu palabra, de tu nación, de estos hombres, Señor, que quizás querían apoyar su fuerza, Señor, en alianzas, en cosas del mundo, Señor, y perdónanos porque muchas veces hemos actuado de esa manera, tratando o creyendo, Señor, que por la influencia o por el cargo de alguna persona podemos sacar algún provecho o solucionar un problema, cuando siempre, Señor, eres tú el que nos ha librado, Señor. Y sí, tú usas personas, Señor, pero a quien debemos ir siempre primeramente es a ti, sabiendo que tú nos darás el oportuno socorro y tú nos darás la salida, porque tú eres fiel, Señor. Y si no nos das la salida, confiamos en ti, Señor, que tú darás la solución final. Alabado seas por siempre, y ponemos en tus preciosas manos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.